y a su organización. Establezca redes y relaciones con otros profesionales y otras organizaciones localmente. Conéctese siempre con las personas más inteligentes de su ramo. Intégrese a redes de colaboración internacional. Mi cuarta recomendación es que cada uno de ustedes se convierta en un líder de líderes eficaz. Al convertirse en un líder eficaz, puede construir la mentalidad y las competencias requeridas para poner en movimiento la visión estratégica que le permitirá a su organización evolucionar de una organización local a una global. Al convertirse en un líder de líderes, logrando que todos en su organización adopten la mentalidad de ser globales, usted puede también apalancar las fortalezas locales de su organización con las oportunidades que da una mentalidad global, elevando a la organización de manera sistemática e intuitiva hacia niveles de desempeño más altos y hacia la categoría de una organización local, capaz de convertir en la nueva economía del mercado global. No hay duda, vivimos en un mundo que nos empuja y nos arrastra hacia una comunidad global. Sea bueno o malo, estemos de acuerdo o no, vivimos en un nuevo ambiente sin retroceso que cambia constantemente. Sería fácil ver hacia afuera por nuestras respectivas ventanas y decir, esto es abrumador y no manejable. Sin embargo, el camino hacia ese nuevo ambiente global comienza aquí en nuestras propias comunidades, a nivel local. Sean ustedes siempre locales, adopten la mentalidad de los líderes eficaces y háganse locales para poder tener éxito ahora. Muchas gracias. Ahora continuaremos con la segunda sesión de preguntas y respuestas y nuestra primera pregunta viene de México. Adelante, México, su pregunta, por favor. Sí, bueno, adelante. Buenos días. Buenos días. Nuestra pregunta es si un líder que tiene una visión local se pronostica un alto grado de eficiencia en también tener una visión global en su negocio. Si vamos a nivel local, pensando en desarrollar una visión, ahí nos enfocamos. La comunidad local, de nuevo, los clientes locales tendrán alguna influencia que nos llevarán, entonces, a examinar un poco más del área local. Sin embargo, déjame explicar de la siguiente forma. Yo sugeriría, si el líder tiene una visión y un enfoque local, lo más probable es que la compañía existirá a ese nivel. Y eso no importa. Necesitamos empresas que lo hagan y que tengan éxito. Sin embargo, con el tiempo, a medida que la empresa tenga más éxito, que eso lo más probable es que suceda, es que influencias se verán afectadas y la visión crecerá. Yo creo que ambas son muy importantes y yo no sugeriría que una es más importante que la otra. Gracias. Ahora volvemos a Medellín para la siguiente pregunta. Adelante, Colombia. Su pregunta, por favor. Buenos días. Adelante. We seem to be Tenemos problemas técnicos con la conexión. Hago otra pregunta. Cambio de mentalidades. Esto no es fácil. ¿Cómo sabemos cuando el cambio de mentalidad está funcionando? Bueno, esto es un reto difícil para todos. Aquí el asunto fundamental es estar consciente de cómo pensamos actualmente para tomar distintas decisiones. Y creo que lo que necesitamos hacer es establecer mecanismos de retroalimentación para permitir a la gente y que nos dé comentarios, retroalimentación, para ver si ven un cambio en comportamientos. Porque si seguimos utilizando nuestra misma mentalidad, utilizaremos los mismos filtros que solamente nos permiten X número de opciones. Y si hacemos eso, nuestro comportamiento lo reflejará. Entonces hay que ver un cambio en comportamiento. También podremos ver un cambio en expresiones. Por ejemplo, la gente se expresará de forma distinta. Y lo más probable es que usted se vea poco confortable en una situación de cambio. Y también nos vemos, poco confortables con este cambio. Yo creo que hay que pensar en lo que están pensando las personas que nos rodean. Muy bien, tenemos una pregunta aquí de Coahuila. Adelante, México, su pregunta, por favor.
Sí, buenos días. Buenos días. La pregunta es, para ser exitosos en un ambiente global, ¿qué aspectos deberíamos considerar para administrar la incertidumbre y en qué medida debemos tomar decisiones en base a la intuición? Si hay mucha incertidumbre en el mercado, y saludos a mis amigos de Sabinas, pero tenemos que tomar riesgos calculados y formas de mitigar esto son de utilizar el proceso de planeación de escenarios o el sistema de proceso de pensamiento y definir qué queremos lograr. Y al ver a sus clientes que están dentro del contexto de lo que estamos examinando, entendiendo parte de los asuntos culturales, organizacionales, políticos, medioambientales, lo que sean, lo que nosotros hemos definido y lo que sea ese contexto. Después hay que examinar esto de distintos puntos de vista y habrá que ver cómo y dónde embona esto con lo que nosotros queremos lograr desde nuestra visión. Entonces, bien, tenemos que ingresar estos datos. Tenemos que tener la capacidad de escuchar, incluso escuchar opiniones contradictorias y ver cosas que a lo mejor son casi opuestos y ver patrones de conexión, porque es a través de estos patrones y mientras exploramos esto en nuestros escenarios y en nuestro pensamiento y al utilizar la intuición que veremos estos comentarios. Muy bien, nuestra siguiente pregunta viene de Lima. Adelante, Perú, su pregunta, por favor. ¿Existe alguna metodología que pueda sugerir para revisar la propia mentalidad organizacional y lograr ese alto grado de autoconciencia? Sí, hay varios instrumentos que varias empresas tienen. Yo creo que una de ellas es el inventario cultural organizacional de una empresa que se llama Human Synergistics. Y yo creo que podrían ver estos instrumentos o estos métodos a nivel local en muchos de los países en donde viven. Pero yo creo que otro punto importante es poner, le diría como una lista, vamos. Al estar pensando en esto, tengan la apertura de ir a hacer preguntas. Yo creo que uno de los retos que encontramos es que la gente, en vez de ir a preguntar a la gente que está involucrada, tratan de encontrar otras vías u otros métodos de obtener estos datos. Yo lo que sugiero es simplemente vayan y pregúntenles. Uno de mis clientes me acaba de decir, ¿sabes? Algo chistoso es que tú sacas estas soluciones bastante sencillas. Bueno, es simplemente a base de hablar con la gente y a ti no te gusta hacerlo. Adelante, Sinaloa nos está llamando con la siguiente pregunta. Adelante, México, su pregunta, por favor. Sí, muchas gracias. Les habla su amigo Miguel Islas, de la sede de Culiacán. Antes que nada, quiero hacer una felicitación al maestro por su excelente videoconferencia. Quiero decirle que nosotros en México tenemos un problema serio en nuestra realidad burocrática, en el proceso de organización y conducción de las instituciones. Por eso mi pregunta va referida al respecto. ¿Qué impacto tiene la corrupción existente en instituciones educativas tradicionales en el desarrollo de liderazgos eficaces durante el proceso de navegación por escenarios globales? Muchas gracias por su atención. Bueno, una de las características claves de una entidad globalizada exitosa, ya sea de negocios o educativa, lo que realmente ata todo son sus valores. A las empresas se les reconoce a nivel mundial por sus valores. Entonces, si estamos trabajando en un ambiente donde hay corrupción, es muy difícil serle fiel a los valores. Y si queremos tener éxito a nivel global, necesitamos imperativamente acercarnos a nuestros valores
y que la gente de nuestra organización conozca dichos valores. Y yo creo que es a través de retar a los grupos corruptos al tener una gama fuerte de valores, y así tendrá a lo mejor una oportunidad de a lo mejor desviarlos de su deseo de funcionar en ese mundo. Voy a continuar con ese pensamiento. ¿Y cuáles son algunas de las características de ese contexto? ¿Cómo definimos el contexto al tratar de ver nuestros valores en vez de los valores de otra organización, por ejemplo, con los que se quieren relacionar? Bueno, yo creo que hay varios niveles. La pregunta que acabamos de escuchar es el contexto en el que estamos trabajando, un contexto de corrupción, y cómo ir más allá. Y uno de los retos es que el contexto siempre es más poderoso que cualquier otra cosa, y esto es un reto muy importante y muy difícil. Entonces yo diría que el reconocer que los elementos que están dentro de la corrupción, más bien del contexto, ya sea la corrupción o el deseo de globalizarse, dónde están las personas, cómo responden a la situación, cuáles son sus limitantes, pero ensamblar todo esto y decir dentro de este contexto cuáles son algunas de las áreas que podemos explorar. A lo mejor son áreas pequeñas que podemos apalancar para pasar al siguiente paso, pero es tener la sensibilidad de escuchar a la gente, de escuchar sus creencias, de ser una sensibilidad para entender las creencias de la organización y también actuar de la misma forma con los clientes y entender que a lo mejor existen los mismos valores en todas estas partes, pero como grupo no estamos expresando estos valores de tal forma que encara y erradica la corrupción. Entonces, si vemos todo el contexto en vez de cada una de las piezas, a lo mejor existe mucha más fuerza para eliminar estos problemas de lo que pensaríamos. Entonces, las empresas pueden realmente entablar y establecer una relación con las burocracias políticas, por ejemplo, para saber dónde está cada una de estas entidades. ¿Podría usted platicar un poco acerca de cómo reconciliar las diferencias gubernamentales y de empresas en tanto a los valores y entendimiento? Yo creo que uno de los grandes retos es que hay que desarrollar relaciones y confianza si se va a tener éxito. Y como sugerí yo en la charla anterior, era que uno es la competencia y el otro es la empatía, el entendimiento de la gente. Yo creo que lo que necesitamos hacer es abrir las conversaciones al escuchar los puntos de vista, el poder entender los distintos motivos que los llevan a comportarse de cierta forma, el contexto en el que existen ellos y compartir sus visiones del contexto de donde ustedes vienen. Al desarrollar esas relaciones se puede establecer un entendimiento y al establecer el entendimiento se establecen tablas comunes y al crecer esta tabla se puede definir mayor éxito. Y es importante rastrear todas estas conversaciones para poder tener un control de definir nuestros valores, no solamente para reconciliar el gobierno y la burocracia, pero también contextos locales y globales, claro, tener a todos los contextos en línea, por así decirlo. Pero de nuevo, yo creo que lo que aprendemos a nivel local es cómo hacerlo de forma exitosa, porque a nivel local hay tantos elementos multiculturales que están entrando, hay tantas formas de ver el mundo. Muchísimas gracias por sus excelentes preguntas, pero se nos ha acabado el tiempo. Esperemos que hayan disfrutado el haber participado una vez más de este programa multinacional y multilingüe tan emocionante. Antes de despedirnos, quisiéramos invitar a nuestros asociados del ITC a participar en el octavo encuentro anual de miembros de la red, que se llevará a cabo el 14, 15 y 16 de enero en San Diego, San Francisco y Sacramento. Para mayores informes o para registrarse, contacte al ITC en info@itc-group.org.
También quisiéramos informarles acerca del nuevo libro del ITC, Productividad con un sabor global, que ahora está disponible para la compra a través del sitio web de ITC o directamente del ITC para compras de más de 30 ejemplares, especialmente para los participantes de las videoconferencias que les interesa el certificado o diploma de la serie anual. Los invitamos a participar en la 11ª videoconferencia de la serie anual Estrategias de Desempeño Competitivo, que se transmitirá el 13 de noviembre del 2003, intitulado Adquisición y negociación de tecnología, la clave del desempeño competitivo. Para mayores informes en esta serie de videoconferencias, por favor, haga referencia a su manual de participante, donde encontrará las fechas y temas específicos para cada programa. Para mayores informes, pueden visitar nuestro sitio web itc-group.org. De parte nuestra les agradecemos su continua participación e interés en este programa. Gracias y hasta pronto.